Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar en profundidad unas declaraciones de Nicolás Maduro sobre Puerto Rico que la verdad han generado bastante controversia. Tenemos un montón de artículos, algunos incluso de medios puertorriqueños, y pinta interesante. ¿Listos para entrarnos en este tema? Claro que sí. La variedad de fuentes que tenemos nos permite no solo entender lo que dijo Maduro, sino también cómo se está interpretando tanto en Venezuela como a nivel internacional. Totalmente. Y bueno, lo que más ha llamado la atención, y no es para menos, es esa idea de usar tropas brasileñas para, y cito textualmente, liberar Puerto Rico de Estados Unidos. Dijo, así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación, y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, con las tropas de Brasil y Abreu Lima al frente. Suena un poco fuerte, ¿no crees? Sí, la verdad es que es una declaración bastante provocadora. Hay que recordar que Puerto Rico es un territorio estadounidense con autogobierno, con una historia compleja y un debate constante sobre su estatus político. Claro, y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque ¿no te parece un poco irónico que Maduro invoque a Simón Bolívar, figura clave en la independencia de países latinoamericanos, para justificar una liberación con la ayuda de Brasil? Brasil, que recordemos, fue colonia portuguesa. Desde luego es una contradicción que no pasa desapercibida. Y si a eso le sumamos el contexto, Maduro hace estas declaraciones justo durante su toma de posesión para un tercer mandato que, digamos, no ha estado exento de polémica. Y además coincide con un festival internacional antifascista. Ya no parece casualidad. Es como si buscara desviar la atención. Precisamente, Maduro se enfrenta a un rechazo internacional bastante generalizado, con acusaciones de fraude electoral incluidas. La oposición, tanto dentro como fuera de Venezuela, considera que sus acciones son ilegítimas. De hecho, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, además de varias organizaciones internacionales, han denunciado su reelección. ¿Y qué opinan en Puerto Rico de todo esto? Me imagino que las declaraciones de Maduro no habrán caído muy bien. Pues las reacciones son bastante diversas. Hay quienes lo condenan rotundamente, otros se muestran escépticos y también hay quienes llaman a la calma. Ya veo. Algunos medios de comunicación incluso han destacado las protestas de puertorriqueños contra la investidura de Maduro, lo que añade otra capa de complejidad a todo este asunto. Se complica la cosa. Y por eso a poco Maduro también ha dicho que Venezuela está lista para un conflicto armado junto a Cuba y Nicaragua para defender su, y cito otra vez, derecho a la paz y a la soberanía. ¿Es una amenaza real o puro farol? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que está claro es que esta alianza con Cuba y Nicaragua es significativa. Parece que Maduro busca consolidar apoyos y proyectar una imagen de fuerza en un momento en que se encuentra bastante cuestionado. Sí, tiene sentido. Algunos expertos que hemos consultado opinan que las declaraciones sobre Puerto Rico son más simbólicas que reales. Es decir, que buscan reforzar su narrativa antiimperialista en un momento en que su liderazgo está en entredicho. Claro, no podemos olvidar la situación interna de Venezuela. El país está sumido en una crisis económica galopante, con una grave crisis humanitaria y un éxodo masivo de su población. Es lógico pensar que todo esto influye en la retórica de Maduro. Desde luego, la situación en Venezuela es muy complicada. No sé si Maduro realmente se plantea una acción militar, pero desde luego sabe cómo llamar la atención. Sí, está claro que sus palabras generan mucho ruido, sobre todo en un contexto geopolítico tan tenso como el actual. Lo que es evidente es que Maduro está jugando una partida arriesgada tanto a nivel nacional como internacional. Totalmente. Y mientras la población venezolana sigue sufriendo las consecuencias, es una situación dramática. Sin duda, la crisis en Venezuela es un problema complejo que afecta a muchísimas personas. La escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la inseguridad, la falta de oportunidades, son problemas que se arrastran desde hace años y que parecen no tener solución a corto plazo. Exacto. Y en ese panorama tan complicado, ¿qué papel juegan Cuba y Nicaragua? ¿Son realmente aliados incondicionales de Maduro o simplemente buscan aprovecharse de la situación? Buena pregunta. Cuba y Nicaragua tienen sus propias agendas e intereses. Cuba, por ejemplo, depende en gran medida de la ayuda económica y energética de Venezuela. Y Nicaragua, por su parte, busca apoyo político y diplomático, en un momento en que también se enfrenta a presiones internacionales. ¿Cómo ves tú estas alianzas? Pues la verdad es que las alianzas en este contexto son bastante cambiantes. Las relaciones internacionales son un juego de intereses y estrategias, y las lealtades pueden cambiar rápidamente dependiendo de las circunstancias. Claro. Y en medio de todo esto, ¿qué futuro le espera a Puerto Rico? ¿Podría verse afectado por las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos? Es difícil predecirlo con certeza. Puerto Rico tiene una relación complicada con Estados Unidos y su estatus político sigue siendo objeto de debate. Las declaraciones de Maduro no hacen más que añadir incertidumbre a la ecuación. Lo que está claro es que la situación es delicada.
y requiere un análisis a fondo y objetivo. Sin duda. Hay que ir más allá de las frases grandilocuentes y fijarse en los hechos, las motivaciones, los intereses en juego. Solo así se puede entender la complejidad de este escenario y sus posibles consecuencias. Totalmente de acuerdo. Y en ese análisis no podemos olvidar el factor humano, las vidas de las personas que se ven afectadas por las decisiones políticas. Por supuesto. Detrás de las cifras y los análisis geopolíticos hay historias de sufrimiento, de lucha, de esperanza. Es fundamental tener en cuenta la dimensión humana de esta crisis. Volviendo a las declaraciones de Maduro, ¿crees que podrían tener algún impacto real en la política exterior de Venezuela? ¿O se trata simplemente de una estrategia de distracción? Es una buena pregunta. Por un lado, Maduro ya ha demostrado en el pasado que no tiene miedo a utilizar la retórica agresiva y la confrontación con Estados Unidos como herramienta política. Por otro lado, su capacidad de acción a nivel internacional está limitada por el aislamiento diplomático y las sanciones económicas. Es decir, que sus palabras podrían ser un intento de desafío, pero sin una capacidad real para cumplir sus amenazas. Podría ser. Maduro quiere proyectar una imagen de fuerza, pero lo cierto es que su régimen está en crisis, tanto en términos de legitimidad como por la grave situación económica y social del país. ¿Y cómo crees que responderá la comunidad internacional a estas provocaciones? Es probable que la comunidad internacional condene las declaraciones de Maduro y reitere su apoyo a la oposición venezolana, pero no creo que se tomen medidas drásticas como una intervención militar. Entonces, la situación podría seguir estancada. Es un escenario posible, pero no el único. La situación en Venezuela es muy dinámica y podría haber cambios inesperados en cualquier momento. Lo que está claro es que esta historia todavía tiene muchos capítulos por escribir. Sin duda. La crisis en Venezuela es un tema complejo que requiere un análisis profundo y atención constante. Hay que mantenerse informado para poder formarse una opinión propia. Y para informarse bien, es fundamental buscar fuentes fiables y contrastar la información. Exacto. En la era de la información y de manipulación mediática, es más importante que nunca tener un espíritu crítico y saber discernir entre la verdad y la mentira. Y no olvidemos la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Claro que sí. La crisis en Venezuela es una tragedia humana. Es importante no olvidarlo, mostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y apoyar a las organizaciones que trabajan para mejorar su situación. Sí, desde luego. Es una pregunta que invita a la reflexión, ¿verdad? Hay que analizar los datos, las motivaciones, las posibles consecuencias. No hay una respuesta simple, pero la clave está en informarse y debatir con conocimiento. Totalmente. Animamos a nuestros oyentes a que compartan sus opiniones y a que sigan investigando sobre este tema. Y ya que hablamos de opiniones, ¿qué te parece si le damos una vuelta más a las declaraciones de Maduro? Porque, ¿qué busca realmente con estas provocaciones? ¿Es puro teatro político o hay algo más? Pues mira, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Por un lado, está claro que Maduro quiere mandar un mensaje. Aquí estoy yo, sigo al mando y no me voy a chantar ante nadie. Es una forma de reafirmar su poder, aunque sea simbólicamente, frente a la presión internacional y a la crisis interna. Claro, es como si dijera, no me subestimen. Exactamente. Pero también creo que hay una estrategia detrás de todo esto. Al recurrir al antiimperialismo y a la idea de la liberación, Maduro busca movilizar a sus bases, despertar el sentimiento nacionalista y, de paso, desviar la atención de los problemas reales de Venezuela. Es una táctica típica de los populismos autoritarios. Es decir, que utiliza la retórica incendiaria para tapar sus propias carencias. En parte sí. Pero no olvidemos que Maduro también se dirige a otros actores internacionales, como Rusia o China, a los que les interesa cualquier movimiento que debilite la influencia de Estados Unidos en la región. Es como si dijera, soy un aliado útil en la lucha contra el imperialismo yanqui, apóyanme. Ajá, como una especie de órdago geopolítico. Se podría decir así. Y en este juego, Puerto Rico se convierte en una pieza más, un peón sacrificable. Uf, qué panorama tan desalentador. Bueno, no te desanimes. A pesar de todo, hay motivos para la esperanza. La sociedad civil venezolana sigue luchando por sus derechos, la comunidad internacional no se ha rendido en su empeño de lograr una transición democrática, y la propia crisis, por paradójico que parezca, puede ser el motor de un cambio real. Entonces, no está todo perdido. No, en absoluto. La historia nos enseña que incluso en las situaciones más extremas, la voluntad de cambio, la lucha por la libertad y la justicia, y la esperanza en un futuro mejor, pueden abrir caminos inesperados. Un mensaje de optimismo que nos viene muy bien en esos tiempos tan convulsos. Y para ir terminando, me gustaría recordar a nuestros oyentes que más allá del análisis geopolítico, hay una dimensión humana que no debemos olvidar. La crisis en Venezuela está afectando a millones de personas que sufren a diario las consecuencias de la mala gestión, la corrupción y la violencia. Por supuesto.
Detrás de las cifras y los discursos grandilocuentes hay historias de sufrimiento, de lucha, de resiliencia. Es importante no olvidarnos de esas personas, mostrar nuestra solidaridad y apoyar a las organizaciones que trabajan para mejorar su situación. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el complejo mundo de la política latinoamericana. Esperamos que les haya resultado interesante y que les anime a seguir informándose y a formarse una opinión propia sobre este tema tan importante. Y que no se olviden de que el futuro al final está en nuestras manos. Hasta la próxima inmersión. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.